Bienvenidos al Bibliófilo. Hoy voy a hablarles de los libros que han cambiado mi vida. Considero que los libros hacen parte de nuestra vida y en ese mismo flujo de nuestra vida nos vamos enfrentando a ellos, aprendiendo de ellos y asimismo vamos eligiendo cuáles son los temas de nuestro interés. Por eso, como lo manifestaba Germán Castro Caicedo en una de sus crónicas, se puede conocer a un hombre por su biblioteca. Pero más aún, se conoce a cada hombre es por las lecturas que ha realizado y que han formado su pensamiento. Por eso les voy a contar de los libros que han cambiado mi vida. En primera instancia están todas las lecturas que nos obligaban a hacer como plan lector en el colegio. Fueron todas muy ilustrativas, pero luego se fue formando como ese gusto propio. Y para mí, los libros de filosofía fueron aquellos que despertaron mi curiosidad y mi interés. Y aquí no puedo dejar de mencionar al filósofo que más me gusta. Se trata de Søren Kierkegaard, con su obra Temor y Temblor. Me parece que esta gran obra logra presentar una reflexión filosófica donde analiza las etapas estética, ética y la religiosa en la cual nuestro pensamiento y nuestro compromiso existencial se hace patente. Siempre me han gustado mucho estas ediciones porque logran mostrar gran cantidad de autores y así nos va recomendando otras obras. Por eso busqué más obras de esta colección y me encantaron mucho los textos del psicoanálisis de Freud. Me parece que esta gran obra logra presentarnos todo su pensamiento y me pasaba que cada vez que lo leía me sentía como identificado con todos los planteamientos que él realizaba. Mis intereses se fueron volcando más hacia la parte social con los escritos de Mikhail Bakunin, los escritos políticos, pero aquel libro con el cual me sentí más compenetrado y que creo que me dio una formación intelectual sin precedentes, es este sencillo libro donde explica muy bien unas lecciones preliminares de filosofía de Morente, pero lo que me gustó es que me obligó a leer y releer para desmenuzar muy bien los planteamientos que realizaba, haciendo un barrido por la filosofía y personajes importantes como René Descartes, Platón y Aristóteles. También tengo que ser sincero, disfruté muchísimo la obra El mundo de Sofía de Justin Gardner. Me parece que esta obra logra mostrar y hacer un resumen apto para adolescentes y que es ese abrebocas donde nos vamos sumergiendo al resto de la filosofía. Y por eso salté a otro, y es este. La verdad sobre todo. Este hace un compendio similar al del mundo de Sofía, pero un poco más crítico, donde él trata de burlarse o mostrar críticas a cada pensamiento apoyándose en otros autores. Este en realidad resultó muy entretenido e ilustrativo. Pero mis gustos, aunados a las clases de sociales que veía en el colegio, me fueron despertando el interés por qué es lo que pasa y por qué la historia se dio de esa manera. Y es así como me encontré con preocupaciones históricas sobre qué hubiera pasado si la historia se hubiera desarrollado de forma diferente. Y esta gran obra resultó magnífica, porque explora varios hechos históricos y con fundamento trata de explicar qué hubiera pasado, por ejemplo, si Hitler hubiera conquistado a toda Europa, o qué hubiera pasado en la Argentina sin el peronismo, o si no se hubiera dado la Guerra Fría. Todo eso fue despertando mi interés. Estaba yo muy abocado a todo el pensamiento filosófico. Luego conocí a uno de mis autores favoritos porque logró envolver lo que es la literatura con la filosofía. Y fue como si me abriera ese gran mundo a la literatura, mostrándome todo su potencial. Se trata de nada más y nada menos que de Jorge Luis Borges. Y me gusta muchísimo que Borges con sus cuentos logra mezclar todo ese pensamiento filosófico en historias muy entretenidas, en ficciones. Me gustaba mucho, por ejemplo, el Aleph
y en el libro de arena. Me parece que este gran autor es de los mejores. Y así fue como empecé a interesarme por los cuentos. Empecé a leer gran cantidad de cuentos y así fue como descubrí los cuentos de Cortázar, que también resultan mágicos, no solamente como en el caso de Borges porque logra imbuirlos de la filosofía, sino porque acá el vuelo de la imaginación es incomparable. Logra mostrarnos absurdos y más aún nos hace creer en ellos. Por eso esos cuentos resultan para mí entretenidos. Así fue como me fui moviendo por los cuentos de Chekhov, me fui moviendo por los cuentos de Edgar Allan Poe, me fui incluso moviendo por los cuentos de todo género, empezando casi que a buscar cada particularidad en los cuentos, cada temática, cada subgénero. Pero algún escritor dijo que los cuentos son como un ensayo o un intento de novela. Y teniendo todos estos grandes nombres que referenciaban unos a otros, e incluso en cómo la filosofía también nos presentaba grandes nombres como pensadores profundos que eran ante todo literatos, en el caso de Dostoyevsky, me gustó el filósofo Gastón Bachelard con las obras donde explora la equivalencia de las imágenes, como Empédocles, que usa los elementos esenciales, el agua, la tierra, el aire y el fuego, para hacer una exposición de la literatura y las imágenes en la literatura. Allí fue donde me empezó a mostrar más obras de gran calado y profundidad, como Las aventuras de Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Hasta el momento solo había explorado sus cuentos, pero luego encontré en esta gran novela de Poe un universo rico en imágenes, rico en aventuras, rico en descripciones. Y así llegué al gran mundo de las novelas. Allí se encontraban un gran número de autores famosos y clásicos. Y allí conocí a Balzac con su obra Las ilusiones perdidas, que fue una obra que disfruté en gran medida. Después fui disfrutando de Stendhal, El rojo y negro. Esas obras de época me fueron despertando el interés, así como por ejemplo El perfume de Patrick Süskind, que él logra mezclar la literatura con una época histórica que me gustaba mucho. Eso despertó mi interés en gran medida. Y buscando las novelas, mezclándolas con todo el pensamiento filosófico, así como lo decía creo que Jacques Derrida, es que la vida, así como en los libros, resultan profundos e interesantes es con los comentarios a los márgenes, en cómo un texto nos habla de otro. Y así es como he leído los libros y los voy asociando a mi vida. Cómo cada uno de esos libros me habla de algo en particular y me voy interesando por ello. Por eso es que resulta mágico cómo vas interesándote por algo y es como si el universo te presentara el libro adecuado para leerlo y disfrutarlo, tanto el libro como tu vida y tus experiencias. En este gran universo de las novelas, empecé a interesarme por libros de novela histórica y disfruté en gran medida esta poderosa obra. De Robert Graves, Yo Claudio y Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Permitió interesarme y por eso tengo aquí unos grandes favoritos que son las obras de Posteguillo, donde nos habla de la trilogía de Escipión y la trilogía de Trayano. Fueron obras que despertaron mi interés en gran medida. Pero como les digo, todo ese interés va referenciando obras, vas viendo nombres conocidos y buscando libros encontré una colección que resultó para mí muy completa porque reúne todo lo que se encuentra en literatura con grandes renombres. Y se trata de la colección de los ganadores de premio Nobel. Me gustó mucho encontrar allí que están desde filósofos como Bergson, que ya había conocido por lecturas de filosofía anteriores, o Bertrand Russell. Pero también me permitió descubrir grandes obras del pensamiento, con novelas muy profundas, incluso hasta desconocidas, lo cual también me permitió descubrir y lograr arriesgarme un poco a leer la poesía, que normalmente no la leía, y creo que es como algún escritor lo decía, y es porque los tiempos van cambiando, y así como en la época grecorromana todos los poemas eran la forma con la cual tenían para instruirse, luego con la modernidad
La novela ha venido a sustituir a la poesía y por eso nosotros estamos mucho más imbuidos de lo que es las novelas como el reflejo de nuestra vida y ya no tanto la poesía. Pero esta gran colección me ha permitido acercarme a toda esa poesía. Y ahora, con este gran proyecto que estoy realizando con el canal del Bibliófilo, lo que busco es tratar de reunir y dejar un poco como los recuerdos de todas las ideas que me van surgiendo con las lecturas y, por supuesto, compartirlas con ustedes. Videos que me han parecido especialmente importantes para mi formación han sido Moby Dick, que me permitió descubrir algo que incluso creo que es tan novedoso que ni los estudiosos de Moby Dick lo han planteado. Espero que ustedes lo vean y juzguen qué tan novedosa es o no mi idea. O también el análisis que hacía de Crimen y Castigo. Agradezco mucho este proyecto porque también me ha permitido arriesgarme a leer obras que tenía libros aquí guardados, esperando la oportunidad para enfrentarme a ellos. Como lo decía Borges en una de sus conferencias, tal vez no me sentía preparado y con este proyecto que he venido desarrollando, he venido entrenándome, leyendo, para poder enfrentarme a esas grandes obras, como es El Quijote, como es 100 años de soledad, o incluso una obra que resulta muy compleja, pero que también disfruté en gran medida, y es Ulises, de James Joyce. E incluso ustedes pueden encontrar que autores como Guillermo Cabrera Infante nos presenta su versión latinoamericana de Ulises a través de Tres Tristes Tigres. Y no quiero dejar de mencionar obras que han resultado grandes tesoros, grandes sorpresas, como son aquellas que, buscando libros, al recibir una pequeña recomendación o al dejarnos llevar por lo que el universo nos presenta a través de la intuición, he encontrado primero una obra inimaginable que compartí con ustedes y es La noche quedó atrás, de Jean Valjean. Para mí este ha sido uno de los grandes descubrimientos. Pero el más grande que he encontrado es al autor Miguel Delibes. A él lo conocí porque me dejé llevar por las grandes obras, así reunidas. Estas colecciones me parece que son la mejor recomendación que se nos puede hacer. Había visto la carátula, sabía que era una colección y al tratarse de las 100 joyas del milenio, me arriesgué a leerlo. Y de verdad, este autor para mí ha sido un gran descubrimiento. Las obras que he encontrado de Miguel Delibes son todas magníficas, muy profundas y creo que nos deja grandes enseñanzas. Como compartí con ustedes en otro video, en instrucciones para comprar libros, o incluso el video donde muestro los 10 mejores libros que leí en el año. No me gusta tanto realizar rankings porque me parece que cada uno vamos construyendo nuestra relación de libros, cada uno va construyendo su historia, tomando sus decisiones. O como decía Martin Heidegger en Dasein, somos siendo. A medida que tomamos nuestras decisiones, nos vamos formando. Por eso trato de compartir con ustedes estas lecturas que vengo realizando para que ustedes se animen a leerlas. No hago tantos rankings porque me parece que cada uno debe descubrir en su propia vida aquello que le llama la atención, aquello que despierta su interés. Y es como si el universo, cuando encuentras eso que despierta tu interés, te lo va presentando y te va guiando, te va creando ese camino con el cual disfrutas toda la literatura. Los invito a que continúen viendo los videos que comparto con ustedes, se suscriban al canal y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.